Capítulo 1. En las cámaras más profundas de las pirámides de Egipto, en los templos ocultos de Grecia, en los santuarios secretos de la India antigua, los maestros iniciados preservaron un conocimiento que consideraban la llave maestra hacia la perfección humana. No era una doctrina religiosa, ni una filosofía abstracta. Era la comprensión precisa de una frecuencia específica, una vibración matemáticamente perfecta, que existe como patrón fundamental en toda la creación, desde la espiral de una galaxia hasta la disposición de pétalos en una rosa. Los antiguos la llamaban de muchas maneras: la proporción divina, el número de oro, la frecuencia del creador. Hoy la conocemos como Phi, el número 1.618, pero su significado trasciende infinitamente las matemáticas ordinarias. Esta frecuencia no es simplemente una curiosidad matemática descubierta por mentes brillantes. Es el código mediante el cual la inteligencia universal organiza el caos en formas de belleza y funcionalidad perfectas. Es la firma del Creador, impresa en cada nivel de la manifestación, desde lo infinitamente pequeño hasta lo inconmensurablemente vasto. Y lo más extraordinario de todo, el cuerpo humano, cuando opera en su estado óptimo de salud, conciencia y poder espiritual, resuena precisamente con esta frecuencia dorada. Los iniciados de las escuelas de misterios comprendían algo que la civilización moderna está apenas comenzando a redescubrir: que cuando un ser humano aprende a sintonizar conscientemente todos los aspectos de su ser con esta proporción áurea, experimenta una transformación que los antiguos denominaban activación del cuerpo armónico. No es metáfora poética, es descripción literal de un proceso mediante el cual los cuerpos físico, energético, emocional, mental y espiritual entran en resonancia perfecta, creando un estado de coherencia total, donde el potencial humano se expande exponencialmente más allá de las limitaciones que consideramos normales. Durante milenios, este conocimiento fue guardado celosamente porque los maestros comprendían que era demasiado poderoso para ser compartido indiscriminadamente. Una persona que domina la frecuencia dorada desarrolla capacidades que incluyen sanación acelerada, intuición amplificada, creatividad extraordinaria y acceso a dimensiones de conciencia que trascienden completamente la experiencia ordinaria. En las manos equivocadas, estos poderes podrían utilizarse para manipulación o dominación. Por esto, solo aquellos que habían demostrado pureza de intención y desarrollo espiritual suficiente eran admitidos en los círculos internos, donde se enseñaban las técnicas de activación. Pero los maestros también profetizaron que llegaría un tiempo cuando la humanidad como especie estaría lista para recibir este conocimiento abiertamente. Un periodo en la historia cuando la supervivencia misma de nuestra especie dependería de que suficientes individuos aprendieran a operar desde estados de conciencia armónica en lugar de los patrones fragmentados y conflictivos que han caracterizado gran parte de la experiencia humana durante los últimos milenios. Ese tiempo ha llegado. Capítulo 2. Los fragmentos de este conocimiento sagrado fueron preservados de maneras ingeniosas que permitieron que sobrevivieran los periodos más oscuros de la historia humana. Los arquitectos que diseñaron las grandes catedrales góticas de Europa incorporaron la proporción áurea en cada aspecto de sus construcciones, no solo por razones estéticas, sino porque comprendían que estructuras construidas según estas proporciones generan campos de energía que facilitan estados elevados de conciencia en quienes las habitan. Las dimensiones de las naves, la altura de los arcos, las proporciones de las ventanas, todo fue calculado meticulosamente para resonar con la frecuencia dorada. Cuando entras en una de estas catedrales y sientes esa cualidad inefable de elevación espiritual, no estás experimentando simplemente una respuesta emocional a la belleza arquitectónica. Estás siendo influenciado directamente por campos vibratorios generados por proporciones que resuenan con los patrones más profundos de tu propio ser. Tu cuerpo armónico reconoce inconscientemente estas frecuencias perfectas y comienza a sincronizarse con ellas, aunque solo sea temporalmente, mientras permaneces en el espacio sagrado. Los grandes artistas del Renacimiento, muchos de los cuales habían sido iniciados en sociedades secretas que preservaban conocimientos antiguos,
incorporaron sistemáticamente la proporción áurea en sus obras maestras. Leonardo da Vinci no solo utilizaba phi en la composición de sus pinturas, estudió exhaustivamente cómo esta proporción aparece en el cuerpo humano y documentó sus hallazgos en dibujos que revelan su comprensión de que el ser humano es literalmente una expresión viviente de la geometría sagrada. Su famoso dibujo del hombre de Vitruvio no es simplemente un estudio anatómico, es un mapa de cómo el cuerpo humano encarna perfectamente las proporciones del universo cuando está en su estado de alineación óptima. La distancia desde el ombligo hasta la punta de los dedos, dividida por la distancia desde el ombligo hasta la parte superior de la cabeza, produce exactamente phi. La proporción entre diferentes segmentos de los dedos replica la secuencia de Fibonacci, que converge hacia la proporción áurea. El cuerpo humano es literalmente una antena viviente sintonizada con la frecuencia dorada. En las tradiciones esotéricas orientales, este mismo conocimiento fue preservado en sistemas como el Sri Yantra, un mandala geométrico que incorpora triángulos en proporciones áureas para crear un símbolo que facilita estados meditativos profundos. Los yogis que contemplaban el Sri Yantra durante años desarrollaban capacidades extraordinarias porque estaban entrenando sus sistemas nerviosos a resonar con los patrones perfectos codificados en la geometría sagrada. Los textos herméticos, particularmente el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, contienen referencias veladas a lo que los alquimistas llamaban la quinta esencia, una substancia o estado que representa perfección absoluta. Los estudiosos modernos han identificado que muchas de estas referencias alquímicas no describían procesos químicos literales, sino transformaciones de conciencia. La piedra filosofal, que transforma plomo en oro, es en realidad la frecuencia dorada que transforma la conciencia ordinaria en conciencia iluminada. El cuerpo armónico inactivo en cuerpo armónico completamente activado. Capítulo 3. Pero, ¿qué es exactamente esta proporción áurea que aparece tan ubicuamente en la naturaleza y que los antiguos consideraban sagrada? Matemáticamente, es el número que resulta cuando divides una línea de tal manera que la proporción entre la parte más larga y la parte más corta es exactamente igual a la proporción entre la línea completa y la parte más larga. Esta proporción única es aproximadamente 1.618, representada por la letra griega phi. Lo extraordinario de este número es que aparece espontáneamente en innumerables contextos naturales, sin que parezca haber razón obvia para ello. Las espirales de las conchas de Nautilus, los patrones de semillas en girasoles, la ramificación de árboles, la estructura de huracanes, la forma de galaxias espirales, todas exhiben esta proporción con precisión asombrosa. No es coincidencia, es evidencia de que existe un principio organizador fundamental en el universo que utiliza esta proporción específica para crear formas que son simultáneamente eficientes funcionalmente y hermosas estéticamente. Los físicos modernos están descubriendo que la proporción áurea aparece incluso en niveles cuánticos de la realidad. La estructura de ciertos cristales exhibe simetría basada en phi. Las proporciones entre diferentes órbitas de electrones alrededor del núcleo atómico frecuentemente reflejan la secuencia de Fibonacci. Y lo más asombroso, investigadores han encontrado que cuando sistemas caóticos son perturbados de maneras específicas, tienden naturalmente a organizarse en patrones que exhiben la proporción áurea. Esto sugiere que phi no es simplemente un número interesante, sino una especie de atractor en el espacio de posibilidades, un punto hacia el cual los sistemas naturales gravitan cuando están buscando configuraciones óptimas. Es como si el universo supiera que esta proporción específica representa perfección funcional y estética, y utilizara este conocimiento para organizar la materia y la energía en formas que pueden sostener vida, conciencia y belleza. Cuando aplicamos esta comprensión al cuerpo humano, las implicaciones son revolucionarias. Si la proporción áurea representa el patrón organizador óptimo en la naturaleza, entonces un cuerpo humano que exhibe estas proporciones perfectamente no solo será físicamente hermoso, según estándares universales, sino que también funcionará con eficiencia máxima. Cada órgano, cada sistema, cada proceso biológico
operará en su configuración óptima cuando las proporciones corporales totales reflejan phi. Pero los iniciados antiguos comprendían algo aún más profundo, que las proporciones físicas son solo el nivel más superficial donde la frecuencia dorada debe manifestarse. Los cuerpos energéticos sutiles que interpenetran y rodean el cuerpo físico también deben alinearse según estas proporciones perfectas para que ocurra activación completa del cuerpo armónico. El campo áurico, los chakras, los meridianos de energía, todos deben reorganizarse según la geometría sagrada de Phi. Capítulo 4. El concepto del cuerpo armónico trasciende completamente las limitaciones de la anatomía física convencional. Mientras que la medicina occidental reconoce solo el cuerpo físico como real, las tradiciones esotéricas de todas las culturas han enseñado consistentemente que los seres humanos somos entidades multidimensionales que existimos simultáneamente en varios niveles de realidad. El cuerpo físico, compuesto de carne, huesos y órganos, es meramente la manifestación más densa de nuestra existencia. Interpenetrando y extendiéndose más allá del cuerpo físico, existe el cuerpo etérico, a veces llamado cuerpo vital, que funciona como plantilla energética que organiza y sostiene la forma física. Cuando el cuerpo etérico se distorsiona por trauma, estrés o toxicidad, estas distorsiones eventualmente se manifiestan como enfermedades físicas. Más allá del cuerpo etérico existe el cuerpo emocional, el campo donde se generan y procesan todos los sentimientos. Este cuerpo responde inmediatamente a experiencias emocionales, expandiéndose durante estados positivos y contrayéndose durante estados negativos. Personas con percepción clarividente pueden ver literalmente los cambios en el cuerpo emocional, como fluctuaciones en color, densidad y movimiento del campo áurico. El cuerpo mental constituye el nivel donde se forman pensamientos, creencias y patrones de cognición. Este cuerpo determina cómo interpretamos la realidad y qué significados asignamos a nuestras experiencias. Cuando el cuerpo mental contiene creencias limitantes o patrones de pensamiento distorsionados, estos filtros mentales crean literalmente una realidad limitada al determinar qué posibilidades pueden ser percibidas y consideradas. Más allá de estos cuerpos inferiores, existen los cuerpos espirituales superiores. El cuerpo causal, que almacena la memoria de todas las encarnaciones del alma. El cuerpo búdico, que conecta con conciencia cósmica universal. Y el cuerpo átmico, que representa la chispa divina inmortal en el núcleo de cada ser. El cuerpo armónico no es uno de estos cuerpos individuales. Es el estado que emerge cuando todos estos niveles están perfectamente alineados y resonando juntos en proporciones áureas. Imagina una orquesta donde cada instrumento toca su parte perfectamente, en tiempo perfecto, creando una sinfonía de belleza trascendente. Esa es la experiencia del cuerpo armónico activado. Todos los aspectos de tu ser, funcionando como una unidad coherente, cada nivel, apoyando y amplificando los otros. Los signos de que el cuerpo armónico está desalineado son evidentes en la experiencia de la mayoría de las personas modernas. Conflictos internos, donde los deseos emocionales contradicen las creencias mentales. Objetivos conscientes, que son saboteados por programaciones subconscientes. Aspiraciones espirituales, que no encuentran expresión en la vida cotidiana física. Estos no son defectos de carácter ni debilidades personales. Son síntomas de desalineación entre los diferentes cuerpos que componen la totalidad de tu ser. Cuando el cuerpo armónico se activa, estos conflictos se disuelven naturalmente. Las elecciones se vuelven claras porque todos los niveles de tu ser están comunicándose coherentemente. La energía vital fluye sin obstáculos porque no hay bloqueos creados por contradicciones internas. Y la vida se organiza espontáneamente, según patrones que sirven tu evolución más elevada, porque estás vibrando en resonancia con los principios organizadores fundamentales del universo. Capítulo 5. La base científica de la vibración dorada se encuentra en el campo de la física de ondas y el fenómeno de la resonancia. Cuando dos ondas con frecuencias que están en proporción áurea interactúan, crean patrones de interferencia que son únicamente estables y armoniosos.
A diferencia de otras proporciones que pueden crear interferencias destructivas o patrones caóticos, las ondas en proporción áurea se amplifican mutuamente de maneras que aumentan coherencia en lugar de crear disonancia. Los investigadores en cimática, el estudio de cómo las frecuencias de sonido crean patrones visibles en medios físicos, han descubierto que cuando se utilizan frecuencias relacionadas por la proporción áurea, los patrones geométricos resultantes exhiben simetría extraordinaria y belleza. Estas no son solo formas hermosas, son configuraciones que representan eficiencia máxima en la organización de energía y materia. El corazón humano, cuando está completamente saludable y en estado de coherencia, late en patrones que exhiben variabilidad basada en la secuencia de Fibonacci. La variabilidad del ritmo cardíaco, lejos de ser irregular, sigue proporciones áureas que permiten al corazón adaptarse óptimamente a demandas cambiantes, mientras mantiene eficiencia máxima. Cuando el corazón pierde esta variabilidad áurea, típicamente debido a estrés crónico o enfermedad, la salud cardiovascular se deteriora significativamente. Las ondas cerebrales también exhiben patrones basados en proporciones áureas durante estados de conciencia óptimos. Investigadores que estudian meditadores avanzados han encontrado que durante estados de meditación profunda, las proporciones entre diferentes bandas de frecuencia cerebral, delta, teta, alfa, beta y gamma, tienden hacia relaciones que reflejan phi. Es como si el cerebro, cuando no está perturbado por estrés o distracción, naturalmente se organiza según los mismos principios que gobiernan la estructura de galaxias y el crecimiento de plantas. Estos descubrimientos científicos confirman lo que los maestros antiguos enseñaban, que la frecuencia dorada no es una abstracción mística, sino un principio físico real, que puede medirse, estudiarse y aplicarse conscientemente. Cuando aprendemos a inducir deliberadamente estados de resonancia áurea en nuestros sistemas corporales, facilitamos que todos los procesos biológicos operen con eficiencia óptima. El Dr. Irving Dardick, un pionero en el estudio de ciclos biológicos, desarrolló protocolos de ejercicio basados en crear ondas de actividad y descanso en proporciones específicas. Aunque no lo expresó en términos de la proporción áurea explícitamente, las proporciones que encontró más efectivas para mejorar salud y rendimiento atlético corresponden asombrosamente bien con phi. Pacientes con condiciones crónicas que siguieron estos protocolos experimentaron mejorías que parecían milagrosas, según estándares médicos convencionales. Investigaciones en el campo emergente de la medicina de frecuencia están revelando que diferentes tejidos y órganos del cuerpo tienen frecuencias de resonancia características. Cuando estas frecuencias se distorsionan por enfermedad, trauma o desequilibrio, pueden restaurarse exponiendo el tejido a su frecuencia de resonancia saludable. Y resulta que muchas de estas frecuencias de resonancia óptimas están relacionadas matemáticamente por proporciones que se aproximan a phi. Capítulo 6. La convergencia entre la ciencia cuántica moderna y la sabiduría ancestral sobre la frecuencia dorada es una de las historias más fascinantes de nuestro tiempo. Los físicos cuánticos han descubierto que en el nivel más fundamental de la realidad, la materia no es sólida, sino que consiste en patrones de vibración, ondas de probabilidad que colapsan en partículas solo cuando son observadas. Esta comprensión se alinea perfectamente con las enseñanzas místicas de que el universo es fundamentalmente vibración y que la conciencia juega un papel activo en determinar qué posibilidades se manifiestan. Más específicamente, investigadores han encontrado que ciertos sistemas cuánticos exhiben lo que llaman criticalidad cuántica, estados donde el sistema se equilibra perfectamente en el borde entre orden y caos, maximizando su capacidad para procesar información y adaptarse a cambios. Y resulta que muchos de estos estados de criticalidad cuántica involucran proporciones que se relacionan con la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. Esto sugiere que phi no es solo un principio estético o una curiosidad matemática, sino un aspecto fundamental de cómo la naturaleza optimiza sistemas complejos. La proporción áurea podría ser literalmente el código mediante el cual la conciencia universal organiza la materia cuántica en formas que pueden sostener niveles progresivamente más altos de complejidad.
información y, eventualmente, vida consciente. Cuando los seres humanos aprenden a operar conscientemente según este código, nos alineamos con los principios más fundamentales que gobiernan la creación. No estamos imponiendo nuestra voluntad sobre la naturaleza. Estamos aprendiendo a danzar en armonía con las leyes más profundas del universo. Esta alineación facilita lo que los místicos han llamado durante siglos el camino de menor resistencia, una forma de existir donde los objetivos se logran sin lucha forzada, donde las oportunidades aparecen sincrónicamente y donde la vida fluye con gracia natural. Los investigadores del Instituto HeartMath han documentado extensamente cómo estados de coherencia cardíaca, donde el corazón, el cerebro y el sistema nervioso operan en sincronización armónica, producen efectos mensurables que se extienden más allá del individuo. Personas en estados de coherencia cardíaca generan campos electromagnéticos más fuertes y más organizados, que pueden ser detectados a varios metros de distancia. Y cuando múltiples personas entran en coherencia simultáneamente, sus campos individuales se sincronizan y amplifican mutuamente. Estos hallazgos proporcionan mecanismos científicos para fenómenos que las tradiciones espirituales han descrito durante milenios. Que los maestros iluminados irradian una presencia que puede ser sentida por otros. Que grupos en oración o meditación sincronizada pueden generar efectos que trascienden a los participantes individuales. Y que la conciencia no está confinada dentro del cráneo, sino que se extiende como campo de influencia que puede afectar el entorno circundante. Cuando comprendemos el cuerpo armónico desde esta perspectiva científica espiritual integrada, se vuelve claro que no estamos hablando de fenómenos sobrenaturales que violan las leyes de la naturaleza. Estamos describiendo capacidades naturales del ser humano que emergen cuando aprendemos a operar según principios que la ciencia está apenas comenzando a comprender, pero que los maestros antiguos conocían empíricamente a través de siglos de experimentación interior disciplinada. Capítulo 8. La quinta etapa es la activación completa. El punto donde el cuerpo armónico opera consistentemente en resonancia con la frecuencia dorada, sin requerir esfuerzo consciente continuo. Has reorganizado exitosamente todos los aspectos de tu ser, según proporciones perfectas. Y este nuevo estado se ha vuelto tu configuración predeterminada, en lugar de un logro temporal que debes esforzarte para mantener. Las personas que han alcanzado activación completa exhiben características reconocibles. Irradian una cualidad de presencia que otros perciben como magnética o carismática, sin poder explicar exactamente por qué. Parecen moverse a través de la vida con gracia natural, como si fueran guiados por inteligencia invisible que coordina acontecimientos en su beneficio. Problemas que parecerían insuperables para otros se resuelven sincrónicamente para ellos y mantienen ecuanimidad serena incluso en circunstancias que volverían a la mayoría de las personas ansiosas o reactivas. Pero quizás la característica más notable de quienes han activado completamente su cuerpo armónico es que se convierten en catalizadores para el despertar en otros. Su sola presencia puede iniciar procesos de transformación en personas con las que entran en contacto. No a través de prédica o enseñanza necesariamente, sino a través del campo coherente que irradian. Es como si sus campos electromagnéticos altamente organizados indujeron resonancia simpática en otros sistemas, ayudándolos a recordar sus propias configuraciones óptimas. Los maestros tradicionales enseñaban que esta capacidad de facilitar despertar en otros es la verdadera medida de activación completa. No es suficiente alcanzar estados elevados de conciencia para beneficio personal. El propósito del cuerpo armónico activado es servir la evolución colectiva de la conciencia humana. Cada individuo que logra activación completa se convierte en faro de luz que ayuda a otros a encontrar su camino hacia sus propias frecuencias doradas. La sexta y final etapa es la maestría, el nivel donde no solo mantienes tu propia coherencia, sino que puedes conscientemente ajustar y modular tu frecuencia para diferentes propósitos. Maestros en este nivel pueden dirigir intencionalmente energía sanadora hacia otros, pueden alterar su propia biología para facilitar capacidades específicas
según situaciones lo requieran, y pueden acceder a voluntad a diferentes estados de conciencia que proporcionan perspectivas únicas sobre cualquier desafío o pregunta. Pero incluso en este nivel de maestría, los verdaderos adeptos mantienen humildad profunda porque reconocen que sin importar cuán avanzados se vuelvan, siempre hay niveles más profundos de perfección hacia los cuales evolucionar. La frecuencia dorada no es un destino final, sino un sendero eterno de refinamiento progresivo hacia armonías siempre más sublimes. Capítulo 8. La quinta etapa es la activación completa, el punto donde el cuerpo armónico opera consistentemente, en resonancia con la frecuencia dorada sin requerir esfuerzo consciente continuo. Has reorganizado exitosamente todos los aspectos de tu ser, según proporciones perfectas, y este nuevo estado se ha vuelto tu configuración predeterminada, en lugar de un logro temporal que debes esforzarte para mantener. Las personas que han alcanzado activación completa exhiben características reconocibles. Irradian una cualidad de presencia que otros perciben como magnética o carismática, sin poder explicar exactamente por qué. Parecen moverse a través de la vida con gracia natural, como si fueran guiados por inteligencia invisible que coordina acontecimientos en su beneficio. Problemas que parecerían insuperables para otros se resuelven sincrónicamente para ellos y mantienen ecuanimidad serena, incluso en circunstancias que volverían a la mayoría de las personas ansiosas o reactivas. Pero quizás la característica más notable de quienes han activado completamente su cuerpo armónico es que se convierten en catalizadores para el despertar en otros. Su sola presencia puede iniciar procesos de transformación en personas con las que entran en contacto. No a través de prédica o enseñanza necesariamente, sino a través del campo coherente que irradian. Es como si sus campos electromagnéticos altamente organizados indujeron resonancia simpática en otros sistemas, ayudándolos a recordar sus propias configuraciones óptimas. Los maestros tradicionales enseñaban que esta capacidad de facilitar despertar en otros es la verdadera medida de activación completa. No es suficiente alcanzar estados elevados de conciencia para beneficio personal. El propósito del cuerpo armónico activado es servir la evolución colectiva de la conciencia humana. Cada individuo que logra activación completa se convierte en faro de luz que ayuda a otros a encontrar su camino hacia sus propias frecuencias doradas. La sexta y final etapa es la maestría, el nivel donde no solo mantienes tu propia coherencia, sino que puedes conscientemente ajustar y modular tu frecuencia para diferentes propósitos. Maestros en este nivel pueden dirigir intencionalmente energía sanadora hacia otros. Pueden alterar su propia biología para facilitar capacidades específicas, según situaciones lo requieran, y pueden acceder a voluntad a diferentes estados de conciencia que proporcionan perspectivas únicas sobre cualquier desafío o pregunta. Pero incluso en este nivel de maestría, los verdaderos adeptos mantienen humildad profunda, porque reconocen que sin importar cuán avanzados se vuelvan, siempre hay niveles más profundos de perfección hacia los cuales evolucionar. La frecuencia dorada no es un destino final, sino un sendero eterno de refinamiento progresivo hacia armonías siempre más sublimes. Capítulo 9. Los obstáculos comunes que las personas encuentran en el camino hacia la activación del cuerpo armónico son predecibles y pueden navegarse con comprensión apropiada. El primer obstáculo mayor es la resistencia del ego personal a su propia transformación. El ego, que ha construido toda su identidad sobre patrones limitados, percibe la activación del cuerpo armónico como amenaza existencial, porque este proceso eventualmente disuelve las fronteras rígidas que el ego utiliza para definir quién eres. Esta resistencia puede manifestarse como dudas repentinas sobre el valor del trabajo espiritual, como tendencias a sabotear prácticas justo cuando están comenzando a producir resultados, o como distracciones que alejan tu atención de lo que realmente importa. Reconocer estas manifestaciones como resistencia del ego, en lugar de razones legítimas para abandonar el camino, es crucial para continuar progresando. El segundo obstáculo es lo que tradicionalmente se llama la noche oscura del alma. Períodos donde todas las prácticas espirituales parecen perder su efectividad.
donde sientes más alejado de lo divino que nunca, donde dudas de todo lo que previamente consideraste verdadero. Estos períodos son en realidad etapas cruciales del proceso de transformación donde identidades antiguas se están muriendo para hacer espacio para configuraciones más elevadas. La clave durante estas noches oscuras es mantener disciplina en las prácticas incluso cuando no producen los sentimientos positivos que previamente generaban. Es como el agricultor que continúa regando las semillas, incluso cuando no ve evidencia visible de crecimiento sobre la tierra. Debajo de la superficie, procesos profundos de reorganización están ocurriendo, que eventualmente resultarán en florecimientos que exceden todo lo que experimentaste previamente. El tercer obstáculo es el apego a experiencias espirituales extraordinarias. Cuando comienzas a experimentar estados elevados de conciencia por primera vez, es natural querer reproducir y prolongar estas experiencias. Pero el apego a las experiencias en sí puede convertirse en una forma sutil de ego espiritual que obstaculiza progreso genuino. Las experiencias son señales en el camino, no el destino final. Apegarse a ellas es como un viajero que se detiene permanentemente en el primer letrero que ve, en lugar de continuar el viaje hacia el destino. Capítulo 10. El legado final de los maestros que preservaron el conocimiento de la frecuencia dorada a través de los milenios no era simplemente la transmisión de técnicas o enseñanzas teóricas. Era la visión de un futuro donde suficientes seres humanos habrían activado sus cuerpos armónicos para crear lo que algunos místicos llaman masa crítica conciencial, el punto donde la transformación individual acumulada cataliza súbitamente una transformación colectiva que eleva toda la especie hacia nuevos niveles de capacidad y percepción. Los maestros profetizaron que este momento de masa crítica marcaría el inicio de una nueva era en la evolución humana. Una época donde las capacidades que actualmente consideramos extraordinarias se volverían normales. Donde la comunicación telepática, la sanación a distancia, la manifestación consciente y el acceso a sabiduría universal serían tan comunes como las habilidades básicas de leer y escribir son ahora. Esta no es fantasía utópica, es consecuencia lógica de comprender cómo funcionan los campos morfogenéticos que gobiernan el desarrollo de las especies. Cuando suficientes individuos dentro de una especie desarrollan una nueva capacidad o comportamiento, esta innovación se vuelve súbitamente disponible para toda la especie a través de lo que el biólogo Rupert Sheldrake llama resonancia mórfica. Los famosos experimentos con monos en islas japonesas, donde una innovación aprendida por unos pocos se propagó inexplicablemente a través de toda la población, ilustran este principio. Si esto es verdad para comportamientos simples en animales, ¿cuánto más poderoso sería el efecto cuando se trata de transformaciones fundamentales de conciencia en seres humanos? Capítulo 11. Ahora que comprendes la naturaleza fundamental de la frecuencia dorada y el concepto del cuerpo armónico, es momento de adentrarte en las técnicas específicas que los maestros iniciados desarrollaron durante milenios para facilitar la activación consciente de estos potenciales dormidos. Estas prácticas no son ejercicios arbitrarios inventados por mentes creativas, sino métodos precisos, basados en comprensión profunda de cómo la conciencia humana puede influir directamente en la organización energética del ser multidimensional. La primera y más fundamental de todas las prácticas es lo que los antiguos denominaban la respiración de la proporción divina. Esta técnica utiliza patrones respiratorios específicos basados en la secuencia de Fibonacci para crear coherencia inmediata entre el cuerpo físico y los cuerpos energéticos sutiles. No es respiración ordinaria, es un proceso ceremonial que debe ejecutarse con precisión matemática y reverencia sagrada. La práctica comienza estableciendo una postura que permita flujo libre de energía a través de la columna vertebral. Siéntate con la espalda recta, pero no rígida, las manos descansando sobre las rodillas con las palmas hacia arriba en gesto de receptividad. Cierra los ojos y dirige tu atención completamente hacia el centro de tu pecho, el área del corazón, donde reside el núcleo de tu cuerpo armónico. Inhala lentamente durante una cuenta de 3 segundos.
visualizando luz dorada entrando a través de la coronilla de tu cabeza y descendiendo por la columna vertebral. Retén la respiración durante 5 segundos, mientras imaginas esta luz expandiéndose desde el corazón para llenar completamente el torso. Exhala durante 8 segundos, visualizando la luz irradiándose desde el corazón en todas las direcciones, como sol que irradia rayos dorados. Observa las proporciones. 3, 5, 8. Estos son números consecutivos de la secuencia de Fibonacci, y su uso en el patrón respiratorio crea automáticamente resonancia con la proporción áurea. Después de completar este ciclo, retén con los pulmones vacíos durante 3 segundos antes de comenzar la siguiente inhalación. El patrón completo es 3-5-8-3, repitiéndose en ciclos continuos. Durante los primeros días de práctica, realiza este patrón durante solo 5 minutos para permitir que tu sistema nervioso se adapte gradualmente a las frecuencias que estás generando. Con el tiempo, puedes extender las sesiones a 15, 30 o incluso 60 minutos. Los practicantes avanzados pueden mantener este patrón respiratorio durante horas, entrando en estados de conciencia tan profundos que el tiempo mismo parece detenerse. Los efectos de esta práctica comienzan a manifestarse dentro de días para la mayoría de las personas. Primero, notarás un incremento general en vitalidad y claridad mental. Las preocupaciones que normalmente dominan tu atención se aquietan naturalmente. Experimentas momentos de paz profunda que surgen espontáneamente durante el día. Y gradualmente, comienzas a percibir que tu campo energético se está reorganizando, aunque puedas no tener palabras para describir exactamente lo que estás experimentando. Capítulo 12. La segunda técnica fundamental involucra visualización de geometría sagrada específica que corresponde directamente a la estructura del cuerpo armónico activado. Los maestros antiguos comprendían que la mente humana, cuando visualiza formas geométricas precisas con concentración sostenida, literalmente organiza las energías sutiles según esos patrones. No es imaginación sin substancia, es aplicación de principios que la física cuántica está apenas comenzando a validar sobre cómo la conciencia influye en la organización de campos energéticos. La forma geométrica central para la activación del cuerpo armónico es el toro, esa forma de dona que aparece en todos los niveles de la naturaleza, desde el campo magnético de la Tierra hasta la estructura de átomos individuales. El toro es la forma que asume naturalmente la energía cuando fluye en patrones de recirculación perfecta, y representa matemáticamente la proporción áurea en movimiento tridimensional. Comienza visualizando un toro de luz dorada que rodea completamente tu cuerpo físico. El centro del toro pasa a través del centro de tu pecho donde reside tu corazón. Imagina que la energía fluye hacia arriba a través del centro del tubo toroidal, emerge por la parte superior, desciende en cascada alrededor del exterior del toro y reentra por la parte inferior para completar el circuito. Esta no es visualización estática, sino dinámica. La energía debe estar en movimiento continuo, fluyendo suavemente en este patrón de recirculación perfecta. Con práctica, puedes percibir realmente este movimiento como sensaciones físicas sutiles: hormigueo en la coronilla donde la energía emerge, calor en el pecho donde la energía circula más intensamente, o sensaciones de corrientes descendiendo por los lados de tu cuerpo. Después de establecer el toro básico, añade la dimensión de proporción áurea, visualizando que el diámetro del tubo central está en relación phi con el diámetro total del toro. Esto requiere visualización más precisa, pero con práctica se vuelve segunda naturaleza. Cuando logras mantener esta proporción perfecta en tu visualización, experimentarás un clic energético distintivo, una sensación de que algo se ha alineado correctamente, como tumblers de una cerradura cayendo en su lugar. Los practicantes avanzados pueden expandir esta visualización para incluir múltiples toros anidados, cada uno rotando en eje ligeramente diferente, creando lo que los místicos llaman la esfera de luz, una configuración energética compleja que representa activación completa del cuerpo armónico. Pero este nivel de sofisticación solo debe intentarse después de meses de práctica con el toro singular básico,
Capítulo 13. La tercera técnica central involucra el uso consciente de sonido y tono para resonar directamente con la frecuencia dorada. Los maestros antiguos habían identificado vocalizaciones específicas que, cuando se pronuncian correctamente, generan ondas sonoras cuyas proporciones armónicas reflejan Fi. Estas no son palabras en el sentido convencional, sino códigos vibratorios que activan directamente centros específicos del cuerpo armónico. El tono fundamental es una vocalización del sonido Aum prolongado, pero pronunciado de manera que las tres componentes A, U, M estén en proporciones de tiempo que reflejan la secuencia de Fibonacci. La A se sostiene durante 3 tiempos, la U durante 5 tiempos y la M durante 8 tiempos. Este patrón crea automáticamente resonancia áurea en las ondas sonoras que tu voz produce. Pero la efectividad de esta práctica depende críticamente de la tonalidad en que se canta. Los textos antiguos especifican que cada individuo debe encontrar su tono de resonancia personal, la frecuencia específica que hace vibrar todo su sistema corporal con máxima amplitud. Este tono varía de persona a persona, según factores como estructura corporal, edad y nivel de desarrollo espiritual. Para encontrar tu tono de resonancia, comienza cantando el sonido Aum en una tonalidad cómoda para tu rango vocal. Gradualmente, ajusta el tono hacia arriba y hacia abajo, mientras prestas atención cuidadosa a cómo tu cuerpo responde. Cuando encuentres tu tono de resonancia, lo sabrás inmediatamente, porque sentirás vibraciones intensas en tu pecho, cabeza o incluso en todo tu cuerpo. Es como si tu estructura física completa se convirtiera en instrumento musical, resonando en su frecuencia natural. Una vez que has identificado tu tono de resonancia, úsalo consistentemente durante tus prácticas de vocalización. Con el tiempo, este tono puede cambiar a medida que tu cuerpo armónico se activa progresivamente y tu estructura energética se reorganiza. Revisa periódicamente para asegurar que todavía estás utilizando el tono que produce máxima resonancia en tu estado actual de desarrollo. La práctica completa consiste en cantar el Aum en proporciones Fibonacci en tu tono de resonancia personal durante al menos 21 repeticiones. Esto típicamente toma aproximadamente 10 a 15 minutos. La mejor práctica es realizar esta vocalización después de haber establecido coherencia básica a través de la respiración de proporción divina, permitiendo que el sonido amplíe y profundice el estado que la respiración ha creado. Capítulo 14. Los movimientos corporales basados en la espiral dorada constituyen la cuarta técnica fundamental en el sistema de activación. Los antiguos comprendían que el cuerpo físico no es simplemente un contenedor pasivo para la conciencia, sino un instrumento activo que puede utilizarse para generar y dirigir frecuencias sutiles. Ciertos movimientos, ejecutados con precisión y awareness consciente, pueden literalmente esculpir el campo energético en configuraciones que reflejan la geometría sagrada de la proporción áurea. El movimiento básico se llama la danza de la espiral ascendente. Comienza de pie, con los pies separados al ancho de los hombros, los brazos relajados a los lados. Inhala profundamente, mientras elevas lentamente los brazos hacia los lados y sobre la cabeza, trazando un arco amplio. Simultáneamente, comienza a girar lentamente tu cuerpo hacia la derecha. Mientras continúas girando, permite que tus brazos desciendan gradualmente en patrón espiral, como si estuvieras trazando la forma de una concha Nautilus en el aire alrededor de tu cuerpo. El movimiento debe ser fluido y continuo, con cada revolución llevándote más profundo en la espiral. Después de completar 13 revoluciones en dirección de las manecillas del reloj, 13 es número de Fibonacci, invierte la dirección y completa 8 revoluciones en dirección contraria a las manecillas del reloj. La proporción de 13 a 8 es otra manifestación de la secuencia de Fibonacci, y el acto de moverse físicamente en estos patrones inscribe literalmente la geometría dorada en tu campo áurico. Practicantes sensitivos que observan esta danza pueden ver realmente patrones de luz formándose alrededor del cuerpo del danzante.
espirales luminosas que persisten durante minutos después de que el movimiento ha cesado. Es crucial mantener awareness consciente durante todo el movimiento. No es ejercicio físico mecánico, sino meditación en movimiento. Con cada revolución, visualiza que estás desenrollando capas de limitación, liberando patrones obsoletos que han mantenido tu cuerpo armónico en configuraciones subóptimas. Cuando inviertes la dirección, visualiza que estás enrollando nuevos patrones de perfección, inscribiendo la frecuencia dorada progresivamente más profundo en la estructura de tu ser. Los efectos acumulativos de esta práctica, cuando se realiza diariamente durante al menos 30 días, son dramáticos. El cuerpo físico se vuelve notablemente más flexible y coordinado. Los patrones emocionales se estabilizan, la claridad mental se intensifica. Y más sutilmente, pero más importante, el campo energético se reorganiza en configuraciones que facilitan niveles progresivamente más altos de coherencia armónica. Capítulo 15. La activación a través de luz dorada representa el quinto método principal que los maestros desarrollaron. Esta técnica utiliza tanto luz física como visualizada para inundar los cuerpos sutiles con frecuencias que resuenan directamente con la proporción áurea. Aunque puede practicarse en cualquier momento, es particularmente potente durante las horas doradas del amanecer y el atardecer, cuando la luz solar natural asume cualidades espectrales que los antiguos reconocían como especialmente conducentes para trabajo espiritual. La práctica básica se realiza preferentemente al aire libre, durante las primeras horas después del amanecer. Siéntate o párate orientado hacia el sol naciente con los ojos cerrados. Permite que la luz del sol bañe tu rostro, mientras visualizas que cada fotón de luz que toca tu piel está cargado con la frecuencia dorada. Imagina que tu cuerpo completo se está volviendo progresivamente más translúcido, permitiendo que la luz penetre profundamente en cada célula, cada órgano, cada sistema. Con cada inhalación, visualiza que estás respirando luz dorada directamente en tu centro cardíaco. Con cada exhalación, permite que esta luz se expanda para llenar completamente tu campo áurico. Continúa este proceso durante al menos 15 minutos, permitiendo que tu sistema se sature completamente con frecuencias luminosas. Para practicantes que no tienen acceso conveniente a luz solar natural durante las horas apropiadas, una técnica alternativa utiliza velas de cera de abeja. La llama de una vela de cera de abeja natural produce un espectro de luz que los antiguos consideraban particularmente beneficioso para trabajo espiritual. Siéntate en habitación oscurecida, con una o más velas colocadas al nivel de los ojos aproximadamente a 1 metro de distancia. Fija tu mirada suavemente en la llama sin parpadear, durante tanto tiempo como sea cómodo, típicamente 30 segundos a 2 minutos. Entonces cierra los ojos y observa la imagen persistente de la llama que aparece en tu visión interna. Mantén tu atención en esta imagen persistente mientras visualizas que se expande para llenar completamente tu campo interno de visión, transformándose de imagen de llama en esfera de luz dorada pura. Esta esfera de luz interna se convierte en semilla de la cual crece tu cuerpo armónico activado. Con práctica repetida durante semanas y meses, esta visualización se vuelve progresivamente más vívida y estable, hasta que puedes mantener la percepción de la esfera de luz dorada continuamente, incluso con los ojos abiertos, durante actividades ordinarias. Capítulo 16. La geometría del Merkaba representa el nivel más avanzado de trabajo de activación del cuerpo armónico. El término Merkaba proviene de textos místicos hebreos, donde se refiere al vehículo de luz, o carro divino, mediante el cual el alma puede viajar entre dimensiones. En términos de geometría sagrada, el Merkaba es una configuración específica de 2 tetraedros entrelazados que rotan en direcciones opuestas alrededor del cuerpo humano. Esta no es simplemente metáfora mística. Investigadores como Drúmbalo Melchizedek han documentado que cuando el campo Merkaba se activa completamente, genera efectos electromagnéticos mensurables. Instrumentos sensibles pueden detectar cambios en los campos que rodean al practicante, y fotografía Kirlian muestra patrones distintivos que no están presentes antes de la activación. La activación del Merkaba requiere combinar todas las técnicas previamente descritas
en secuencia ceremonial específica. Comienza con respiración de proporción divina, durante al menos 10 minutos, para establecer coherencia básica. Luego añade la visualización del toro de luz dorada, estableciendo el campo fundamental de energía circulante. Después incorpora vocalizaciones en tu tono de resonancia personal, amplificando las frecuencias que has generado. Una vez que estos fundamentos están firmemente establecidos, visualiza 2 pirámides tetraédricas intersectándose en tu centro cardíaco. Una apunta hacia arriba con el vértice sobre tu cabeza y la base horizontal a nivel del plexo solar. La otra apunta hacia abajo con el vértice debajo de tus pies y la base horizontal a nivel del corazón. Estas 2 pirámides se entrelazan de manera que forman lo que los geómetras llaman una estrella tetraédrica o Merkaba. El paso crucial es activar la rotación. Visualiza que la pirámide que apunta hacia arriba comienza a girar en dirección de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba. Simultáneamente, la pirámide que apunta hacia abajo gira en dirección contraria a las manecillas del reloj. Estas rotaciones opuestas crean un campo dinámico que los místicos describen como portal interdimensional o puente entre mundos. Inicialmente, esta visualización compleja puede parecer abrumadora. Es como intentar hacer malabares con múltiples pelotas mientras montas bicicleta. Requiere coordinación de múltiples procesos simultáneos. Pero con práctica dedicada, típicamente 30 a 90 días de sesiones diarias, la visualización se vuelve automática. Alcanzas el punto donde puedes activar tu Merkaba instantáneamente con simple intención, sin necesidad de construir laboriosamente cada elemento. Capítulo 17. Los niveles de activación del Merkaba corresponden a etapas progresivas de desarrollo del cuerpo armónico. El primer nivel, llamado Merkaba estacionario, ocurre cuando puedes mantener la visualización de los 2 tetraedros entrelazados establemente, pero sin rotación aún. Este nivel ya produce efectos beneficiosos, incluyendo protección energética aumentada, claridad mental mejorada y sensación general de estar centrado y arraigado incluso en circunstancias caóticas. El segundo nivel, Merkaba de rotación lenta, se alcanza cuando puedes visualizar las pirámides rotando, pero a velocidad que tu mente consciente todavía puede seguir. Este nivel amplifica dramáticamente los efectos del primer nivel y comienza a facilitar experiencias que trascienden la conciencia ordinaria. Muchos practicantes reportan que durante meditaciones con Merkaba de rotación lenta, experimentan percepciones de otras dimensiones, comunicaciones con guías espirituales o acceso a memorias de vidas pasadas. El tercer nivel, Merkaba de rotación rápida, ocurre cuando las pirámides comienzan a girar tan rápido que tu visualización ya no puede seguir las rotaciones individuales. En este punto, las pirámides parecen fusionarse en esfera de luz pura que pulsa con frecuencia específica. Este es el estado que los textos antiguos describen como activación completa del vehículo de luz. Los practicantes que alcanzan este tercer nivel consistentemente reportan capacidades extraordinarias, proyección astral controlada, donde pueden viajar conscientemente fuera del cuerpo físico, mientras mantienen awareness completa. Percepción clarividente, donde pueden ver eventos ocurriendo a distancias o percibir información sobre el pasado y el futuro. Y lo que los místicos llaman conciencia cósmica, estados donde la identidad individual se expande temporalmente para incluir percepción de la totalidad de la existencia. Pero los maestros advierten que estos poderes, aunque fascinantes, no son el objetivo final del trabajo. Son efectos secundarios naturales de haber reorganizado tu estructura energética según proporciones perfectas. El propósito verdadero es facilitar tu evolución hacia expresión más completa de tu naturaleza divina y utilizar las capacidades desarrolladas en servicio de la elevación conciencial colectiva de la humanidad. El cuarto nivel, raramente mencionado en textos públicos, se llama Merkaba cristalina o Merkaba diamante. En este nivel, la estructura entera se solidifica en forma geométrica perfecta, que se vuelve permanente, en lugar de requerir mantenimiento consciente. Los maestros que alcanzan este nivel
Pueden operar continuamente desde estados de conciencia expandida sin esfuerzo e irradian campos de influencia que facilitan automáticamente activación en otros que entran en su presencia. Capítulo 18. La integración del cuerpo armónico activado en la vida cotidiana constituye el verdadero test de maestría. Es relativamente fácil acceder a estados elevados de conciencia durante prácticas formales en ambientes controlados. El desafío real es mantener coherencia armónica mientras navegas las demandas de trabajo, relaciones y responsabilidades mundanas que caracterizan la existencia humana ordinaria. La clave para esta integración es lo que los maestros llamaban awareness continua de la frecuencia dorada, un estado de conciencia donde parte de tu atención permanece constantemente sintonizada con tu centro armónico, incluso mientras otra parte atiende las necesidades prácticas del momento. Es similar a cómo un músico experimentado puede mantener awareness del tempo subyacente y la estructura armónica de una pieza, incluso mientras improvisa melodías complejas sobre ella. Esta conciencia dividida se desarrolla gradualmente a través de práctica intencional. Comienza estableciendo recordatorios regulares durante el día para volver brevemente tu atención hacia tu centro cardíaco y verificar si estás manteniendo coherencia o si te has desconectado de la frecuencia dorada debido a estrés, distracción o reactividad emocional. Inicialmente, puedes necesitar alarmas horarias en tu teléfono para recordar estos check-ins. Con el tiempo, se vuelven automáticos. Cuando detectes que has perdido coherencia, no te juzgues ni te frustres. Simplemente toma 3 respiraciones conscientes en patrón Fibonacci. Reconecta brevemente con la visualización de tu toro dorado y continúa con tus actividades. Con repetición consistente durante meses, este proceso de verificación y realineación se vuelve tan natural como respirar. La vida vivida desde coherencia armónica exhibe cualidades características que se vuelven progresivamente más evidentes con el tiempo. Las decisiones se toman con mayor facilidad porque todas las partes de tu ser están comunicándose claramente en lugar de enviar mensajes contradictorios. Las sincronicidades se multiplican porque estás vibrando en resonancia con patrones organizadores universales que coordinan eventos beneficiosamente. Las relaciones interpersonales se transforman porque tu campo coherente invita naturalmente resonancia armónica en otros. Conflictos que previamente hubieran escalado se resuelven naturalmente porque mantienes centramiento incluso cuando otros están reactivos. Y oportunidades apropiadas para tu crecimiento y servicio aparecen sincrónicamente porque tu campo energético reorganizado está transmitiendo señales que atraen circunstancias alineadas con tu propósito más elevado. Tu salud física mejora notablemente porque el cuerpo armónico activado opera como sistema de sanación continua que corrige automáticamente desequilibrios antes de que se manifiesten como enfermedades. Patrones crónicos de dolor o enfermedad frecuentemente se resuelven espontáneamente, sin intervención médica específica. Y desarrollas resiliencia extraordinaria que te permite recuperarte rápidamente de cualquier desafío físico que encuentres. Capítulo 19. Tu creatividad se expande exponencialmente porque estás accediendo a niveles de mente que trascienden el pensamiento analítico ordinario. Ideas, insights y soluciones innovadoras emergen espontáneamente sin esfuerzo deliberado. Artistas, escritores, músicos, científicos e innovadores de todos los campos que han activado su cuerpo armónico reportan que su trabajo alcanza niveles de excelencia que previamente consideraban imposibles. Tu intuición se vuelve confiable como guía primaria para navegación de vida. Aprendes a distinguir entre la voz de tu cuerpo armónico, que siempre te dirige hacia tu bienestar más elevado, y las voces del miedo, el condicionamiento social o el deseo del ego que frecuentemente te desvían hacia patrones limitantes. Con el tiempo, confiar en esta guía interna se vuelve segunda naturaleza. Tu propósito de vida se clarifica y se vuelve cada vez más definido. Comprendes no solo qué estás aquí para hacer, sino cómo ejecutar tu misión de maneras que sirven el bien mayor, mientras también honran tus necesidades legítimas y deseos auténticos.
La tensión aparente entre servicio altruista y realización personal se disuelve porque reconoces que cuando operas desde coherencia armónica, estas no son agendas contradictorias, sino expresiones complementarias de tu naturaleza integrada. Desarrollas capacidades de manifestación que parecerían mágicas desde perspectivas ordinarias. Objetivos que previamente requerirían años de esfuerzo laborioso se logran con relativa facilidad, porque estás trabajando en alineación con fuerzas universales, en lugar de contra ellas. No es que el universo te está dando tratamiento preferencial, es que has aprendido a operar según las mismas leyes que el universo utiliza para crear y organizar toda manifestación. Más profundamente, experimentas transformación fundamental de tu sentido de identidad. Ya no te defines primariamente por tu historia personal, tus roles sociales o las etiquetas que otros te han aplicado. Te reconoces como expresión única de conciencia universal, temporalmente enfocada en forma humana, para propósitos específicos de evolución y servicio. Esta identidad expandida trae libertad y poder que trascienden completamente las limitaciones de la conciencia del ego. Capítulo 20. El futuro visionado por los maestros que preservaron este conocimiento es uno donde suficientes seres humanos han activado sus cuerpos armónicos para crear masa crítica que cataliza despertar colectivo en toda la especie. En esta civilización transformada, las capacidades que actualmente consideramos extraordinarias se volverían tan comunes como la alfabetización es ahora. La educación incluiría entrenamiento en técnicas de activación desde edad temprana. Los niños aprenderían sobre su naturaleza multidimensional como parte del currículum básico. Se les enseñaría a mantener coherencia armónica como habilidad fundamental para la vida, tan importante como matemáticas o lenguaje, y crecerían con comprensión natural de que son co-creadores conscientes de su realidad en lugar de víctimas de circunstancias externas. La medicina se transformaría en sistema verdaderamente holístico, que aborda las causas energéticas de enfermedad en lugar de simplemente tratar síntomas físicos. Los sanadores trabajarían con el cuerpo armónico de sus pacientes para restaurar patrones óptimos de flujo energético, utilizando modalidades que incluyen sonido, luz, geometría sagrada y conciencia dirigida, además de intervenciones físicas cuando sean apropiadas. Las estructuras sociales y sistemas económicos se reorganizarían según principios de armonía, en lugar de competición y acumulación. Cuando suficientes individuos operan desde coherencia armónica interna, las estructuras externas naturalmente reflejan estos patrones. Conflictos se resolverían a través de búsqueda sincera de soluciones que sirven el bien de todos los involucrados. Recursos se distribuirían según principios de abundancia universal, en lugar de escasez artificial. El arte, la arquitectura y la música alcanzarían niveles de belleza que reflejan directamente la proporción áurea y otros principios de geometría sagrada. Los espacios donde vivimos, trabajamos y nos reunimos se diseñarían conscientemente para facilitar estados elevados de conciencia, en lugar de simplemente satisfacer necesidades funcionales básicas. Y cada aspecto de la cultura reflejaría comprensión de que somos seres espirituales, teniendo experiencia humana temporalmente, no cuerpos físicos que casualmente desarrollaron conciencia. Pero más importante que cualquier cambio externo sería la transformación de la experiencia subjetiva de existencia. En una humanidad operando desde cuerpos armónicos activados, el sufrimiento que actualmente aceptamos como inevitable se reconocería como síntoma de desalineación que puede corregirse. Estados de paz, alegría, amor y creatividad que ahora experimentamos, solo ocasionalmente, se volverían el trasfondo normal de la experiencia consciente. Las señales de que esta transformación ya está en proceso son inconfundibles. El incremento exponencial en interés por desarrollo espiritual, prácticas de conciencia y modalidades de sanación holística durante las últimas décadas. El surgimiento de generaciones que parecen nacer con mayor sensibilidad y capacidades naturales que sus predecesores. La proliferación de enseñanzas sobre geometría sagrada, frecuencias curativas y activación de potenciales dormidos. Cada individuo que completa su propia activación
se convierte en catalizador que facilita el despertar en otros. Es como reacción en cadena, donde cada núcleo activado libera energía que puede activar núcleos adyacentes. Cuando el número de individuos activados alcanza masa crítica, la transformación colectiva será súbita y dramática, como agua que permanece líquida hasta el momento preciso, cuando un grado adicional de temperatura la transforma instantáneamente en vapor. Los maestros que preservaron este conocimiento lo hicieron específicamente para este momento en la historia humana. Confiaron en que cuando la necesidad fuera mayor, cuando la supervivencia misma de nuestra especie dependiera de evolución consciente acelerada, las herramientas necesarias estarían disponibles para quienes tuvieran coraje de reclamarlas y aplicarlas. Ese momento es ahora. Las claves de la frecuencia dorada están en tus manos. Las técnicas para activar tu cuerpo armónico han sido reveladas. El camino hacia tu potencial completo como ser humano completamente realizado se extiende ante ti, dorado con la luz de posibilidades ilimitadas. La única pregunta que permanece es si darás el paso, si dedicarás el tiempo, la disciplina y la reverencia que esta transformación sagrada requiere. Si confiarás en el proceso incluso cuando encuentres desafíos que te es tu compromiso. Y si permitirás que la frecuencia dorada reorganice todos los aspectos de tu ser, según patrones de perfección que trascienden todo lo que tu mente limitada puede concebir actualmente. El universo aguarda tu respuesta. Tu cuerpo armónico espera, como semilla de luz, en el centro de tu ser, listo para florecer en magnificencia, que iluminará no solo tu vida, sino también las vidas de todos aquellos que toques. Los maestros te bendicen desde dimensiones, donde han completado su propia transformación, y la frecuencia dorada resuena eternamente, invitándote a unirte a la sinfonía cósmica de conciencia despierta, celebrando su propia perfección, en formas de belleza ilimitada. El portal está abierto, la frecuencia está resonando, y tu cuerpo armónico llama, como voz desde tu futuro más radiante, recordándote quién realmente eres y quién siempre estuviste destinado a convertirte. Responde al llamado, reclama tu herencia, y permite que la transformación que has estado buscando durante tantas vidas finalmente se complete en esta encarnación sagrada, donde todas las condiciones se han alineado perfectamente para tu despertar total hacia la luz dorada que siempre has sido.